A ver, esta es la pregunta del millón en muchísimos trabajos. ¿Me pueden prohibir usar el celular? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a ver las reglas, los derechos y sobre todo qué hay detrás de estas políticas. Piénsenlo. El celular es casi una extensión de nosotros, ¿no? Es nuestra conexión con todo. Pero claro, cuando llegamos al trabajo, la cosa cambia. ¿Es una herramienta útil o se convierte en un riesgo para la productividad, para la seguridad? Justo ese es el dilema que vamos a desentrañar hoy. Ok, para entender por qué una empresa se preocuparía por esto, tenemos que ir al fondo del asunto. Y el fondo es la ciencia de la distracción. Porque, ojo, no es que los jefes se les ocurra nomás, no. Hay estudios y datos que son, la verdad, bastante reveladores. Y aquí va un dato que de verdad sorprende, de un estudio de la Universitat Oberta de Cataluña. Miren esto, no hace falta ni que estemos usando el teléfono, ¿no? Con que esté ahí, sobre la mesa, incluso si está apagado, ya nos está robando parte de nuestra capacidad de concentración. Increíble, ¿no? Consume recursos cognitivos sin que nos demos cuenta. Y este impacto no es algo teórico, ¿eh? Se puede ver en las estadísticas. Miremos juntos esta gráfica. Es muy interesante. Fíjense, a partir del 2013, que es justo cuando los smartphones se volvieron súper populares en España, la curva de accidentes laborales que venía bajando, ¡pum!, se da la vuelta y empieza a subir. A ver, hay que ser claros, correlación no es causalidad. Pero vaya que sugiere una conexión muy fuerte entre la distracción por el celular y la seguridad en el trabajo. Lo que pasa es que la distracción no es una sola cosa. En realidad, los expertos la dividen en 4 tipos. Tenemos la física, que es obvia, quitar las manos de lo que estamos haciendo para agarrar el celular. La visual, que es desviar la mirada a la pantalla. La auditiva, ese ping de una notificación que nos saca de foco. Y luego está la más tramposa de todas, la cognitiva. Esta es cuando, aunque ya dejamos el celular, nuestra cabeza se queda enganchada, pensando en el mensaje que leímos, en la foto que vimos, en lugar de estar 100% en la tarea. Bueno, ya vimos que el riesgo de distracción es real y tiene consecuencias. Ahora sí, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué puede hacer legalmente una empresa al respecto? O sea, ¿qué dice la ley sobre todo esto? A ver, la base de todo este asunto legal se resume en una palabra que suena un poco seria: subordinación. ¿Pero qué significa en español sencillo? Pues tal como lo define, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, significa que quien trabaja tiene el deber de acatar las órdenes e instrucciones de su empleador. Y es precisamente este principio el que le da a la empresa la facultad, la autoridad para establecer reglas de juego. Y ojo que este concepto no es solo de Colombia, pasa en muchos lados. En Colombia, como decíamos, la ley permite que las empresas tengan un reglamento interno. Si nos vamos a México, la Ley Federal del Trabajo también exige que el empleador cree y difunda sus reglamentos. Entonces, aunque la ley específica cambie de un país a otro, el mecanismo es el mismo. Todo se canaliza a través del reglamento interno de la empresa. Esa es la herramienta clave. Entonces, volviendo a nuestra pregunta original, la respuesta corta es sí. Sí, un empleador tiene la facultad legal de restringir el uso del celular. Pero, y este es un pero en mayúsculas, no es tan simple. No es llegar y prohibir. Hay condiciones, hay límites, y son súper importantes. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque una prohibición nunca puede ser un porque sí. No puede ser algo arbitrario o absoluto. La ley siempre va a buscar un punto medio, un equilibrio justo entre lo que necesita la empresa y los derechos que tiene cada persona que trabaja ahí. Para que una regla de estas sea válida, tiene que cumplir sí o sí con 4 requisitos. A ver, número 1, tiene que haber una justificación real, o sea, un motivo de seguridad, de productividad, algo concreto. 2, tiene que ser proporcional, no puede ser una medida exagerada. 3, y esto es clave, tiene que estar por escrito, negro sobre blanco, en el reglamento interno. Y 4, se tiene que comunicar de forma oficial y clara a todo el mundo. Si falta una de estas, la política se cae. De hecho, miren esta cita del Ministerio del Trabajo de Colombia, que lo deja clarísimo. Dice que las medidas deben buscar la eficiencia y la seguridad, pero sin desconocer los derechos fundamentales. Es exactamente eso, un balance,
Proteger el trabajo, sí, pero sin pasar a llevar los derechos básicos de las personas, como su derecho a la intimidad o a estar comunicadas. Y hablando de derechos, hay varios puntos que no son negociables. A ver, que quede súper claro. Un empleador no puede revisar lo que hay en un celular personal. Punto. Tampoco puede quitarle el celular a alguien, a menos que esté muy bien justificado en el reglamento. Y algo importantísimo, siempre tiene que haber excepciones para emergencias. Y si se prohíbe el celular, la empresa está obligada a ofrecer otra forma de comunicación para esas urgencias. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? ¿Cómo se crea una política que se ajusta y que funcione para todos? Bueno, se trata justamente de encontrar ese equilibrio del que hablábamos. Básicamente, aquí está la receta, el paso a paso para hacer las cosas bien. Primero, hay que evaluar los riesgos de verdad, puesto por puesto. No es lo mismo un operador de maquinaria pesada que alguien en una oficina. Con esa evaluación, se justifica la medida. Luego, se escribe una política clara que sea proporcional y que incluya excepciones, como en los descansos o para emergencias. El siguiente paso, fundamental, es meterla en el reglamento interno. Y por último, lo más importante, comunicarla bien, que todo el mundo la conozca formalmente. Así que, para resumir y que nos quede la idea principal, a la pregunta de si te pueden prohibir el celular, la respuesta no es un simple sí o no, es un sí pero. Sí es legal, pero solo y únicamente si esa prohibición está bien justificada, es proporcional, está escrita en el reglamento y por supuesto fue comunicada de manera formal. Si no cumpla con todo eso, no es válida. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire para pensar. Porque, seamos honestos, los celulares son solo el comienzo. Ya están aquí los relojes inteligentes, los audífonos conectados. ¿Dónde se va a trazar la línea entre lo personal y lo profesional a medida que la tecnología siga avanzando? Esa frontera se va a volver cada vez más difusa y este debate, sin duda, recién está empezando.